Acá tienen en esta proyección, aunque no lo vemos completo, observen hacia la parte inferior está la arteriola. ¿Ok? Todo esto es el folículo. Todo esto es el folículo linfoide que forma parte de la pulpa blanca. Lo característico, como les mencioné, es la presencia de la arteriola, ¿no? Arteriola folicular o arteriola de Malpighi en este órgano. Por eso es que apenas le presenten una imagen así del folículo con la presencia de una arteriola, con toda seguridad debemos decir que se trata del vaso. ¿Okay? Es el único órgano linfoide, como repito, que tiene una arteriola en su folículo. ¿Okay? Pero alrededor de esta arteriola se van a ubicar muchos linfocitos. ¿Okay? Y se señala que esos linfocitos que están alrededor de esta arteriola son linfocitos T. Linfocitos T. Y que van a formar la clásica pulpa roja. ¿Cómo? No, de la parte de los folículos, ¿no sería la corona? No. El manto, entonces. Alrededor de la arteriola los linfocitos van a formar la clásica vaina linfoide periarteriolar, que son linfocitos T. No se olviden, vaina linfoide periarteriolar, que son linfocitos T específicamente. ¿Okay? Luego, los demás linfocitos, ¿okay? Los demás linfocitos que están formando el folículo corresponden a linfocitos B. Linfocitos B. Pero observen bien que en esta estructura del folículo hay una parte más clara y otra parte más oscura. E incluso cuando veamos otras vistas, ¿no? A pesar de que esta zona es más oscura, por fuera, ¿no? Llegando hacia la zona de la pulpa roja, también existe presencia de estos folículos. ¿Okay? Y la zona más clara del folículo corresponde al centro germinativo, que lo han visto también en ganglio linfático, centro germinativo de Fleming. Pero en esta estructura también se encuentran muchos plasmocitos, ¿no? ¿Qué vienen a ser los plasmocitos o llamados células plasmáticas? Células receptoras de antígeno. Son células procesadoras de antígeno, pero son especialmente... Claro, son como menciona bien, ¿no? Influyen mucho en lo que es el sistema inmunológico en nuestro organismo. Profesor, dijo vaina linfoide perique. ¿Cómo? Vaina linfoide perique. Periarteriolar, alrededor de la arteriola. Recuerden que los plasmocitos se forman a partir de ¿qué? Plasmocitos o células plasmáticas siempre se originan a partir del linfocito B. Los plasmocitos o células plasmáticas van a formarse a partir de los linfocitos B. ¿Okay? Por esa razón, ¿okay? Intervienen en lo que es el sistema inmunológico de nuestro organismo. Y también tengan en cuenta, ¿no? Cuando conozcan un hemograma, ¿no? El hemograma, que es un examen de rutina para todos, en general se mencionan linfocitos en la fórmula leucocitaria. Se mencionan linfocitos, pero no se les puede clasificar si son linfocitos B o linfocitos T. ¿Okay? Solamente en forma genérica, como linfocitos. Pero sí, lo que debemos de estar completamente seguros es que estos plasmocitos o células plasmáticas nunca figuran en el hemograma. En otras palabras, no deben estar en nuestra circulación periférica. ¿Okay?
¿De acuerdo? Y si se presentan en sangre circulante o en sangre periférica, Patológico. va a indicar de que ese paciente tiene una alteración. Y esa alteración está relacionada con esta célula plasmática, ¿no? Que prácticamente está orientando hacia un diagnóstico de una neoplasia maligna. ¿Okay? La presencia de células plasmáticas en sangre periférica o en un hemograma, en este caso, indica que el paciente está desarrollando una neoplasia maligna. Y esa neoplasia maligna se conoce con el nombre de mieloma múltiple. Mieloma múltiple. ¿No? Ustedes van a conocer que el mieloma afecta por lo general a los huesos y sobre todo los huesos planos del cráneo. ¿Okay? Y en esos pacientes por lo general se les diagnostica, aparte de encontrar células plasmáticas en su hemograma o en sangre circulante, se le diagnostica por un examen radiográfico de los huesos del cráneo o de cualquier otro hueso de nuestra anatomía. ¿Okay? Y ustedes saben que en una radiografía los huesos siempre son radioopacos o radiolúcidos. Se ven blancos, ¿no es cierto? Son radioopacos. Ajá, y sí. Okay. Los radiolúcidos son las estructuras de tejido blando por lo general, ¿no? En cambio las estructuras óseas se ven de un color blanco o radioopaco. Entonces cuando el paciente tiene esa lesión de mieloma múltiple, en el examen radiográfico de los huesos, sobre todo del cráneo, van a encontrar algunas áreas radiolúcidas dentro de la estructura ósea, que son referidas muchas veces con el nombre de imágenes en saca-bocado, ¿no? Imágenes radiolúcidas en saca-bocado, que es característico de esa enfermedad que les he mencionado, que es el mieloma múltiple. ¿Okay? Bien, nos hemos apartado un poco del caso, pero es necesario que conozcan. Las células plasmáticas nunca deben encontrarse en un examen de sangre, de sangre periférica. ¿De acuerdo? Van a conocer después de que las células plasmáticas están más en el tejido conectivo y van a caracterizar junto con todos los linfocitos, ya sea B o T, a un proceso crónico, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico o el proceso de una enfermedad en su etapa crónica. ¿Mieloma múltiple se refiere a mieloma linfoide y mieloide? Así es. Ajá. Profesor, otro de los indicadores de algún tipo de... ¿Cómo? Otro de los indicadores de un hemograma de algún tipo de neoplasia también podrían ser los basófilos, creo, ¿no? Creo que en algunos tipos de pacientes con trisomía 21, los basófilos No. lo tienen elevados. Los basófilos específicamente no. ¿Okay? El incremento de basófilos puede estar relacionado con alguna reacción inmunológica en el paciente también. Pero el otro tipo de neoplasia que se señala en relación a las células sanguíneas es la leucemia. Ajá, la leucemia. Claro. Esa no se presenta comúnmente en los pacientes con trisomía 21. ¿Con qué? Con trisomía 21, con síndrome, ¿no? No necesariamente. No siempre está relacionado con el síndrome de Down. ¿Okay? La leucemia le puede dar A cualquiera. a niños, a jóvenes, adultos, sea sexo masculino o sexo femenino. ¿Okay? El origen muchas veces puede estar relacionado con sustancias contaminantes. ¿Okay? Y en otras causas no se conoce la aparición de esas enfermedades, la leucemia. La leucemia sobre todo es también una neoplasia maligna en la cual se involucran los glóbulos blancos. Por eso se llama leucemia, ¿no? Deriva de leuco, que es blanco,
¿no? Lo blanco de la sangre, que son los glóbulos blancos, ¿no? De ahí deriva el nombre específicamente. Pero ustedes van a conocer de que las leucemias van a ser de diferentes tipos. ¿Okay? Y por lo general las leucemias se producen por la presencia en sangre circulante o en sangre periférica de elementos inmaduros de los leucocitos, los elementos originales de los leucocitos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en sangre periférica linfocitos ya bien desarrollados. También vamos a tener los clásicos neutrófilos. Los neutrófilos, que son los glóbulos blancos desarrollados, ¿no? Pero de la serie granulocítica. Pero recuerden cuáles son los predecesores de esos leucocitos. Los predecesores van a ser los mielocitos, los metamielocitos, ¿no es cierto? Hay una leucemia que se llama leucemia mieloide, Por eso se denomina así, leucemia mieloide, ¿no? Que dependiendo del desarrollo, de la fase de desarrollo, puede ser aguda y crónica. Pero sea cual sea la leucemia, siempre representa también una neoplasia maligna. ¿Okay? ¿Okay? Bien, acá tienen la abreviatura: vaina linfoide periarteriolar, que está alrededor de la arteriola y que están conformadas por linfocitos tipo T. ¿Okay? Recuerden que los linfocitos T son los denominados linfocitos timodependientes, porque se originan, si bien es cierto, en la médula ósea, pero concluyen su desarrollo en el timo. ¿Okay? Y los folículos están formados por linfocitos B. Los folículos, recuerden ustedes, tienen un centro germinativo y tienen un área más oscura en la periferia que se conoce como la zona del manto folicular. Zona del manto folicular. Pero en el vaso van a encontrar de que hay otro grupo de linfocitos más externamente del folículo, que se les va a conocer con el nombre de los linfocitos que están en relación con la pulpa roja. ¿Okay? Bien, observen ustedes, esto ya es parte de pulpa blanca o pulpa roja. Roja. Pulpa roja. La razón es que no observan folículo linfoide. Todo esto es lo que corresponde a la pulpa roja. ¿Okay? Entonces, en esta pulpa roja característicamente están los vasos, y sobre todo capilares, ¿no? Son capilares elipsoides envainados. Capilares elipsoides envainados. ¿Okay? Luego van a tener parte del parénquima, en el cual están prácticamente ahí presentes células reticulares estrelladas. ¿Okay? Células reticulares, se le denomina así porque están dispuestas muchas veces en forma de red. ¿Okay? Células reticulares estrelladas. Y las estructuras blanquecinas que observan en esta zona de la pulpa roja corresponde a los senos venosos. ¿Okay? Senos venosos. Esos senos venosos muchas veces van a estar rodeados por la presencia de macrófagos, y por lo general hemos mencionado que los macrófagos están alrededor de la arteriola cuando está antes de ingresar a los sinusoides. ¿No es cierto? Envainados. Bien. Acá tienen un nombre en esa nube que es el hiperesplenismo, que está relacionado con ¿qué? ¿Con el crecimiento del vaso? ¿El crecimiento del vaso? Hiper Hiper. es incremento, ¿no es cierto? Aumento del vaso. En este caso, esplenio
se refiere al vaso, un incremento del tamaño del vaso. ¿Y por qué se puede presentar eso? Por una patología falciforme. Lo que es los glóbulos rojos falciformes, lo que va a hacer que el vaso trabaje más, porque no van a poder pasar los eritrocitos. Y lo que va a hacer que sea grande, para que está supra todo esto. relacionado con lo que mencionas, con el falciformismo de los eritrocitos, ¿no? ¿Y por qué razón con el falciformismo? Bueno, no solo con el falciforme, sino con los eritrocitos atrofiados, porque ahí es, como habíamos mencionado antes, ahí es donde se destruyen los eritrocitos viejos, o Claro. los eritrocitos que no están bien. Así es. Y en estas patologías se va a destruir todos los eritrocitos Claro, que están y, malformes. Los pacientes que tienen falciformismo, que es alteraciones de los glóbulos rojos, con frecuencia sus glóbulos rojos mueren con mayor facilidad, ¿no? A veces no cumplen los 120 días, ¿ok? Entonces, esos glóbulos rojos se van a destruir en el vaso, ¿ok? Pero normalmente sabemos de que el vaso prácticamente para muchos es el cementerio de los glóbulos rojos, porque ahí se destruyen, ¿no? Y en muchos casos, como menciona su compañero, en el falciformismo puede haber muchos glóbulos rojos que estén causando en su muerte ese incremento del vaso, ¿ok? Pero también se puede presentar cuando se acumula demasiado fierro, el pigmento férrico de los hematíes, ¿no? Cuando se acumula demasiado pigmento férrico en el vaso ante la destrucción de los hematíes, ustedes van a tener el clásico nombre de hemosiderosis, ¿no? Recuerden que sider es fierro, ¿no es cierto? Hemosiderosis, la presencia de este pigmento férrico en el interior del vaso, y eso provoca también un hiperesplenismo. ¿Y qué hacer en ese caso? Retirar el vaso. ¿Ah? Se retira el vaso. Bueno, en lo que es la falciforme se retira el vaso para que no se Claro. cause más destrucción. Así es. Porque aparte, no solo se ve el vaso grande para ver lo que es el falciforme, se ve las células microscópicas y también una radiografía, que es para ver si el cráneo está en forma de cepillo, si está en cepillo o falciforme. También, claro, puede tener mucha relación con eso. Pero cuando existe un accidente y hay un traumatismo abdominal agudo cerrado, que así se denomina muchas veces en esos accidentes automovilísticos, ¿no? Se le denomina así al cuadro, ¿no? Traumatismo abdominal agudo cerrado, cuando está lesionado el abdomen. Muchas veces puede suceder que el hígado esté roto y también se puede romper el vaso, ¿no? ¿Okay? Entonces eso va a incrementar de que sea una intervención de urgencia, ¿okay? Y lo primero que uno observa en estos pacientes que tienen esos accidentes es que el abdomen se va tornando rojizo en inicio, ¿no? Por la extravasación de sangre que se acumula a nivel abdominal. Entonces eso amerita que se intervenga. Si encuentran el hígado que esté roto en alguna zona, el hígado se puede suturar, ¿okay? O si es demasiado, se puede prácticamente seccionar una parte del hígado, ¿no? Recuerden que el hígado puede, ¿no?, regenerarse, de hecho, ¿no? Entonces se puede extirpar parte del hígado, ¿eh? Pero en el vaso, cuando se rompe el vaso, ¿no?, es como característicamente nosotros tenemos un vaso, el otro vaso con B chica, y se cae, se rompe, ya no se puede restaurar, ¿no es cierto? El vaso con B grande que hemos mencionado hoy día, también cuando se rompe es difícil de suturar, no se puede suturar,
es muy lábil. Entonces, ¿qué hará el cirujano? Si no lo puede suturar, no puede... Se le saca nomás el vaso. Claro, se estirpa. Se estirpa y se cierran Así las es, arterias. se estirpa el vaso. Eso. Y esa persona puede vivir sin vaso el resto de sus días. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿dónde van a parar los glóbulos rojos que se destruyen? Recuerden que aparte del vaso tenemos otros órganos que son parte del sistema retículo endotelial. Entonces también contribuyen a poder reseccionar lo que es el producto de la destrucción de esos hematíes. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Nos toca ver ahora un órgano también importante que corresponde al sistema endocrino. Y este órgano es la suprarrenal, o denominado así glándulas suprarrenales, porque son dos, ¿no es cierto? Son órganos pares. Y se le denomina suprarrenal por su ubicación anatómica, ¿no es cierto? Están en la parte superior o en el polo superior de ambos riñones. ¿Okay? Y tienen una forma casi piramidal que algunos le denominan como forma de casquete, que están sobre ambos riñones. ¿Okay? En el polo superior. ¿Okay? Y hay que conocer la histología de esta glándula. ¿Okay? Esta glándula tiene origen embrionario, uno, de la estructura mesodérmica, ¿no? Parte de lo que es el mesodermo intermedio en la etapa embrionaria, que es donde se originan todos los órganos o todas las estructuras histológicas que corresponden, en algunos casos, a células epiteliales y en otros casos mayormente al tejido conectivo. ¿Okay? En la zona del mesodermo. Pero este órgano tiene un origen también nervioso. La zona medular de la médula suprarrenal se origina de la cresta neural. Entonces, aquí en esta imagen, toda esta zona que está de un color rojo, bien notorio, corresponde a la zona de la corteza suprarrenal. Corteza suprarrenal, todo esto. Y la zona que está más basófila o más morada hacia la parte inferior corresponde a la zona medular. Esta que se origina de la cresta neural. Entonces, por lógica, vamos a pensar de que en esta zona medular hay células nerviosas, ¿no es cierto? ¿Puede haber neuronas o no? Sí. Bueno. Así es. Vamos a tener neuronas también en esa zona. Bien. Observen ustedes que acá se está señalando por lo general parte de la estructura que es la corteza. Todo esto es la corteza. ¿Okay? Acá tiene lo que es la zona medular. Y en el esquema que está hacia el lado izquierdo de ustedes, ¿no? La estructura histológica de cómo se van a disponer las células, tanto de la corteza y cómo va a ser la estructura de la médula suprarrenal. Bien. A nivel de la corteza suprarrenal, que es todo esto, repito, de acá hasta acá, ¿no? Vemos una línea o una estructura más rosada. ¿Okay? Esa estructura más rosada también corresponde a tejido conectivo que rodea a toda la glándula suprarrenal, que es la cortical, ¿okay? La capa cortical de la glándula suprarrenal, o la cápsula suprarrenal, para ser más preciso. Se le denomina así, cápsula suprarrenal, que es de tejido conectivo tenso, ¿no?
tejido conectivo denso no modelado, y que también va a tener en su interior la presencia de vasos sanguíneos. Fundamentalmente, esos vasos sanguíneos van a corresponder a arterias que reciben el nombre del órgano, a las arterias suprarrenales. ¿Ok? Y al igual que en el vaso, que también tenía su arteria esplénica y daba ramas hacia el interior, ¿no? En la suprarrenal es de igual forma. Va a dar ramales hacia el interior y se va a ubicar sobre todo entre las células, que van a recibir diferente nombre a nivel de la corteza. Y van a llegar también hasta la zona medular. Incluso se señala de que estas ramas arteriales, una de ellas va a ir directamente hacia la zona medular para irrigar a esa zona específicamente. ¿Ok? A diferencia de otros ramales que van a irrigar solamente la corteza. ¿Ok? Sí. Una consulta, usted mencionó que hay un tejido conectivo que rodea toda la cápsula suprarrenal. ¿Cómo dices? Mencionó que hay un tejido conectivo que rodea toda la cápsula suprarrenal. Es un tejido conectivo, Pero tiene un denso no modelado, denso. que es vascularizado. Bueno, como todo tejido conectivo es vascularizado. ¿Ok? Bien. Igual. Veamos en primera instancia lo que es la corteza suprarrenal. Todo esto es la corteza. Y las células que lo conforman están distribuidas, ¿no?, en diferentes formas, en diferente ubicación a lo largo de toda la corteza. Y por eso es que ustedes van a tener 3 nombres en cuanto a esas subcapas, ¿no?, de acuerdo a la disposición de sus células. Las células todas son de forma cúbica, ¿ok? Y entre ellas van a estar presentes los capilares sanguíneos. Muchos de estos capilares son de tipo fenestrado, ¿ok? Bien. En la parte más superior, ¿no?, que algunos textos denominan subcapsular porque está debajo de la cápsula que rodea a este órgano, ¿no? En la parte más superior, las células están dispuestas como si formaran un círculo. ¿Ok? Son células cúbicas que están dispuestas en forma circular. ¿Ok? Y como esa apreciación en un inicio se asemejaba a los glomérulos renales, ¿no?, se le denominó a esta zona la zona glomerular. Zona glomerular. Aunque no es idéntica a los glomérulos renales, como van a apreciar ustedes después, y en la práctica con mayor razón, ¿no? Pero sí adopta una forma circular la disposición de esas células cúbicas. ¿Ok? Entre esas células van a tener ustedes los capilares sanguíneos. Luego, esas mismas células van a formar la siguiente capa, o son células del mismo tipo, también células cúbicas. La literatura dice que son un poco más grandes en cuanto a su dimensión. ¿Okay? Pero ya no van a estar ubicados así en forma circular, van a estar ubicados en forma lineal. ¿Okay? En forma lineal, sí, vertical, uno con otro. Entonces, esa disposición, así en filas, ¿no?, le da el nombre a esta subcapa que corresponde a la zona fasciculada. Zona fasciculada. ¿Ok? Denominada así porque ¿okay? Ustedes llevan práctica o con el doctor Segura en esto. No. Bien.
doctor Segura muchas veces nos mencionaba en este caso, se le llama fasciculada porque tiene la forma de la posición de fascículos, ¿no? Es como si una colección de revistas o colección de libros, uno las acomoda en la biblioteca en esa posición, ¿no es cierto? Entonces, cada tomo es un fascículo. Entonces, por esa disposición se le dio el nombre de la zona fasciculada. ¿Ok? Zona fasciculada. Porque da la apariencia de ser fascículo. Pero entre ellos, entre estas células, ¿no?, en esa ubicación también circulan los capilares sanguíneos. Y luego vamos a tener la tercera parte, ¿no?, o tercera subcapa de esta corteza suprarrenal que viene a estar acá en esta zona, ¿no?, que corresponde a una disposición de esas células cúbicas en forma que se entrecruzan, ¿no? Están entrecruzadas, y ese entrecruzamiento le da la apariencia de ser red o dispuestos como una red. Por eso a esta última subcapa de la cápsula suprarrenal se le conoce como zona reticular. Zona reticular, porque están dispuestas las células en redes, ¿ok? Pero también tiene entre ellas la presencia de estos capilares sanguíneos, ¿ok? Lo otro, también se justifica esa división de la zona de la corteza suprarrenal, porque cada una de estas zonas va a secretar una determinada hormona, ¿ok?, que son diferentes en cada una de ellas, ¿ok? Por ejemplo, acá tienen esta versión. En la zona glomerular, ¿no?, como lo vamos a ver posteriormente también, se caracteriza porque secreta glucocorticoides. Esa no es la zona fasciculada, doctor. Así es. No, en la zona glomerular. En la zona glomerular va perdón, sí, me estoy equivocando. En la zona glomerular secreta lo que son mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Y entre ellas, la más importante es la aldosterona. En la zona glomerular, entonces, se caracteriza por producir mineralocorticoides, de la cual mencionamos como la más importante la aldosterona. ¿Sobre qué va a actuar la aldosterona? Sobre el riñón. Sobre Que son las principales a nivel de túbulo colector en riñón. sobre los túbulos renales, ¿no es cierto? ¿Okay? Tiene una acción importante sobre los túbulos renales, sobre todo para poder tener la propiedad de reabsorción de líquidos en esas estructuras, ¿ok? Y va a actuar específicamente sobre el tubo proximal, también sobre los tubos colectores y los tubos distales, ¿ok? Entonces, acción sobre los túbulos renales. Luego van a tener la zona fasciculada que va a producir, ¿no?, glucocorticoides. De esos glucocorticoides, lo más conocido que debemos mencionar son los cortisoles, o cortisol específicamente, ¿no? Corticoides que uno puede conseguirlos en farmacia,
a veces con mucha facilidad, ¿no es cierto? Puede utilizarlo. Y por esa razón muchas personas también lo utilizan, compran sus corticoides, porque tienen una función de ser antiinflamatorios bastante potentes. ¿Ok? Los corticoides son antiinflamatorios. Bien, y luego van a tener la zona reticular, ¿ok?, que se encarga de producir las hormonas sexuales. ¿Ok? Entre ellas van a tener ustedes lo que es la dihidroepiandrosterona y las androsteronas específicamente. Androsterona. ¿Ok? Entonces, cada una de ellas tiene una determinada función y esa función estriba en lo que es la producción hormonal. ¿Okay? Cada zona que corresponde a la corteza de la glándula suprarrenal. Y la zona medular también va a producir hormonas. Por lo general, en esa zona medular van a tener ustedes la producción de adrenalina. ¿Ok? La producción de adrenalina. ¿Ok? ¿Es importante en nuestro organismo o no? Sí. ¿Ok? Adrenalina. ¿Cuántas veces mencionamos que a muchas personas se les sube la adrenalina? ¿No? Es porque esta zona medular está produciendo una mayor cantidad de esa hormona, ¿no? Incluso a algunos se le menciona así: está secretando demasiada adrenalina en su organismo, por la conducta que a veces adoptan, ¿no es cierto? O por las actividades también que realizan. ¿Sí? Entonces, todas estas hormonas van a estar regidas por la glándula suprarrenal en cuanto a su producción. Y vamos a mencionar en forma separada cada una de las zonas, ¿no? Acá tienen una imagen ya a un aumento mayor. Todo esto es la cápsula suprarrenal, el tejido conectivo, ¿no? Luego, esta es la zona glomerular, la disposición de estas células cúbicas, ¿okay?, que se disponen adoptando la apariencia de glomérulos, por eso se le denomina así, la zona glomerular. Y acá tienen, ¿no?, la producción, mineralocorticoides, especialmente la aldosterona, ¿no? ¿Okay? Y el tipo de células de acuerdo a su forma, ¿no? Son células cúbicas, algunos mencionan que son piramidales, pero son piramidales truncas porque a veces no terminan en punta. ¿De acuerdo? La zona glomerular. Y esto es lo que corresponde a la zona fasciculada, ¿no? Las células están dispuestas en columnas verticales. ¿Ok? Ahora, esta zona fasciculada secreta los clásicos glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona. Sus células también son cúbicas o poliédricas, como se señala acá. Y aquí se señalan dos alteraciones muy frecuentes relacionadas con la producción de estas hormonas: la enfermedad de Addison y el síndrome de Cushing. ¿Okay? Que están relacionadas. Una, la enfermedad de Addison por lo general está en relación con la deficiencia o la disminución de estas hormonas. ¿Okay? Mientras que la enfermedad de Cushing es lo opuesto, está relacionado con el incremento de estos corticoides
o cortisol. ¿Ok? ¿De acuerdo? Uno, por deficiencia. La enfermedad de Addison se caracteriza porque ustedes van a poder sospechar de esta enfermedad porque el paciente o la paciente, por lo general se presenta en damas, la paciente tiene su piel con manchas más oscuras. ¿Ok? Y es lo característico. ¿Ok? Presenta zonas de su piel con pigmentación más oscura. ¿Ok? Lo otro, siempre va a estar asociado a lo que es hipertensión arterial. También se indica de que la persona es delgada, muchas veces, ¿ok? En grado extremo. ¿Ok? Pero lo característico es la hiperpigmentación de su piel. ¿Ok? Y luego el síndrome de Cushing, que sí lo conocen, ¿no es cierto? Síndrome de Cushing que se caracteriza porque el paciente tiene su facies, una facies característica en ellos, que es la facies o la cara en media luna, ¿no? Siempre, ¿sí? O en luna llena para algunos con mayor precisión. Sus cachetes son bastante amplios, ¿ok?